¿Qué tal? Muy buenas noches, me presento, soy el maestro en salud pública, Juan Carlos Cabanillas. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante, el cual me permite estructurar de manera adecuada una pregunta clínica para o llegar a obtener la mejor respuesta posible. Para iniciar el video me gustaría presentar qué es una pregunta clínica. Bueno, las preguntas clínicas al final de cuentas son guías que me permiten disipar controversias o dudas clínicas específicas. Por ejemplo, en un tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento para una misma situación. ¿Cuál de los dos funciona mejor? En las pruebas diagnósticas, ¿cuál de estas es más específica o sensible ante cuál o cuál situación clínica? Entonces, estos tipos de preguntas tienen injerencia directa sobre la vida de los pacientes y lo más importante es que al final me van a permitir a través de su respuesta tomar una decisión clínica. Pero ¿cuál es el proceso para llevar a cabo esta pregunta clínica? Bueno, pues pasas por varias etapas. La primera es tratar de formular la pregunta clínica lo más adecuado posible. El siguiente paso, y definitivamente lo que nos llevaría mucho más tiempo, es la búsqueda bibliográfica. Podemos pasar horas y horas haciendo búsquedas bibliográficas en las cuales encontraremos una grande cantidad de artículos que dicen que el tratamiento es súper eficiente, mientras que otro tanto encontraremos que dicen que el tratamiento no funciona. ¿A quién le creemos? ¿Cuál de los dos podría tener la verdad? Bueno, eso de alguna forma se facilita cuando realizamos una lectura crítica de los artículos. ¿Y qué es la lectura crítica de los artículos? Pues bueno, este es un proceso sistemático, es algo que tenemos que hacer todo el tiempo de igual manera. Hay que llevar una forma repetitiva, un método repetitivo para poder evaluar el diseño en la metodología de los estudios. ¿Qué tan bien están hechos los estudios? ¿Qué tan bien son cuidado el control de sus variables? Esto directamente tendrá repercusión en la calidad de los datos obtenidos para al final poder analizar e interpretar sus resultados, ya que este proceso de lectura crítica me va a permitir establecer qué tan válidos son los resultados obtenidos, qué tan significativos son y cuál es la relevancia clínica que tienen en mi práctica diaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si nosotros no hiciéramos una lectura crítica de artículos? Este es el clásico ejemplo. Este es el artículo original de Andy Wakefield, quien encontró un vínculo entre la vacuna de sarampión y rubiola con el autismo. ¿Cuál es el problema de este artículo? Es que Wakefield utilizó únicamente a 12 sujetos de estudio, los cuales ya tenían signos y síntomas de autismo. Entonces era muy obvio que él iba a encontrar esta asociación. ¿Y qué es lo que al final sucedió? Que esta persona tenía conflicto de interés con un grupo de abogados que querían posicionar una nueva vacuna sobre sarampión y rubiola. Entonces, al presentar este artículo, y el problema no es solamente que se haya publicado, sino que se publicó en una de las revistas más importantes en el ámbito de medicina. Entonces, pasaron muchos años, desde el 98 hasta que alguien se dio cuenta que esto era un estudio falso. Al final de cuentas, o no falso, sino fraudulento, y que al final de cuentas todos los autores decidieron retractarse de la publicación, incluido el Lancet mandó un comunicado diciendo que se retractaba de haber publicado el artículo. Todos menos Wakefield. Hasta la fecha, él sostiene que este artículo es verdad, siempre, y ahora tenemos muchos artículos que refutan esta situación, pero el daño ya estaba hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Pero ¿cómo podemos obtener respuestas en este mar de información donde tenemos todo el tiempo estar actualizados, leer muchísimo? ¿Cómo poder simplificar esta situación a un punto en el que yo pueda realmente darle el mejor tratamiento posible o utilizar la mejor prueba diagnóstica en mi paciente? Afortunadamente, en la actualidad tenemos algo que se llama metodología PICO. ¿Qué significa? Es un acrónimo donde la P tiene que ver con paciente o problema de interés, la I es intervención, la C comparación y la O outcome, y en español se utiliza como PICOR porque outcome es sinónimo de resultados en español. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estableciendo esta metodología me es mucho más sencillo plantear
una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque puedo tener al grupo de pacientes que a mí me interesa observar el tratamiento que yo quiero comparar contra el segundo mejor tratamiento que aparentemente funciona mejor que el primero y al final de cuentas obtener los resultados principales de estos estudios. Tomemos esto como un ejemplo. Muy bien, tenemos en la clínica de endodoncia en la facultad existen dos criterios respecto al tratamiento de conductos en dientes vitales. Un docente me recomienda realizar el tratamiento en una sola visita de una sola cita, mientras que el docente del día siguiente, él prefiere hacerla en dos sesiones, terminar la endodoncia en dos sesiones. ¿Cuál de los dos criterios clínicos tiene mejor resultado? ¿Cuál podría yo en cierto momento tomar como mejor opción para mi paciente? Bueno, pues utilicemos la metodología PICO para lograr entender el ejemplo. Muy bien. Entonces lo usaremos en inglés porque va a ser mucho más sencillo buscarlo. Muy bien. Entonces, PICO, pacientes permanentes, dientes permanentes. Intervención, una sola visita para tratamiento endodóntico comparado con múltiples visitas en el tratamiento endodóntico. Y a mí me interesa saber cuál de los tiene mejor resultado o menos complicaciones. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros al final lograr entender a través de un grupo de estudios el que tenga mejores resultados? Bueno, eso sería dificilísimo, porque recordemos que vamos a tener 10 artículos que van a decir que sí, 10 artículos que van a decir que no. Afortunadamente tenemos algo que se llama pirámide de la evidencia científica, en la cual a través de diferentes escalones nos va diciendo qué tanta evidencia científica aporta un estudio. Podemos ver en el primer escalón la investigación en animales, seguido por la serie de descripción de casos clínicos, estudios de casos y controles, estudios de cohorte o estudios de seguimiento, investigación clínica aleatorizada. Estos estudios son los que utilizamos para comparar nuevas drogas, comprobar nuevas terapéuticas, comparar nuevas pruebas diagnósticas, etc. etc. El siguiente es un conjunto de estudios los cuales se encargan de recopilar un montón de ensayos clínicos y estos ensayos clínicos, en lugar de terminar con pequeñas muestras, al juntarlos todos y si todas son medio peras o medio manzanas, logras obtener un tamaño de muestra mayor y al final puedes analizar todos estos resultados o al menos entender de forma más adecuada cuáles son los principales resultados. Y si lo permite el tipo de muestra y el tamaño muestral, puedes realizar un metaanálisis. Y estos dos últimos escalones son justamente los que mayor evidencia científica me aportan. Entonces es de vital importancia que el clínico pueda revisar y entender este tipo de estudios. Las revisiones sistemáticas podrían ser la clave para que tú pudieras estar actualizado en los últimos temas sin necesidad de revisar miles y miles de artículos, ya que la revisión sistemática ya la hizo por ti. Ella tomó a un montón de ensayos clínicos, los concentró, los resumió y te entregó los mejores resultados. Y si es posible, hace un análisis estadístico global y te lo entrega en forma de un metaanálisis. Muy bien, y por arriba de esto tendremos algún otro apartado. Pues sí, tenemos las guías de práctica clínica, quienes son revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas. Entonces, las revisiones sistemáticas es el parteaguas para lograr obtener una guía clínica. Ahora, en la base se encuentra una línea punteada de color rojo. ¿Quién se podría encontrar ahí? Pues se podría encontrar la experiencia de expertos, que si bien no es mala ni es innecesaria, al contrario, es muy necesaria la experiencia de los expertos, pero es la que menos evidencia nos aporta, ya que si esta experiencia no es contrastada con evidencia científica, termina siendo simplemente un argumento. Muy bien, entonces espero que hasta aquí haya quedado un poquito claro de cómo establecer. Ahorita vamos a pasar a la parte práctica de dónde podemos realizar las búsquedas PICO.